Tal vez no necesito presentación. ¿Quién no me conoce en Jerusalén y sus alrededores? Sin embargo, ignoran que mi verdadero nombre es José. Caifás es un apodo, algo así como el Cefas de algún otro. Durante 18 años me he mantenido como sumo sacerdote, y para esto se necesita astucia y mucho dinero. De mi suegro Anás aprendí cómo mantener el favor de los romanos y también de los judíos. No es tarea fácil, pero él es un maestro. Hemos tenido un engorroso asunto con Jesús de Nazaret. Se logró que Pilatos lo dejara en nuestras manos y a petición del pueblo lo enviamos a la cruz. Hoy en Personajes de la Pasión, Anás y Caifás. Seguimos el camino de la pasión. Hoy nos toca confrontar a dos personajes que los sagrados evangelios mencionan continuamente, Anás y Caifás. Sin duda alguna, muchos especialistas miran en los relatos de la pasión el punto culmen de la revelación sobre Jesús. Y cada uno de los personajes están situados por la intencionalidad del autor sagrado de transmitirnos un mensaje a cada uno de nosotros. Anás y Caifás. El Evangelio, según San Marcos, nunca los menciona en el relato de la pasión. En cambio, el Evangelio de Juan 2 veces menciona a Anás y 4 veces menciona a Caifás. Se ve entonces que si la suposición de que Juan dependiese de Marcos nos hace pensar que Juan tiene otra información que no estuvo en el documento del Evangelio de Marcos. En este itinerario hacia la cruz, Anás y Caifás representan la máxima autoridad del Sanedrín, es decir, de las autoridades religiosas. Es por eso que es necesario detenernos en ellos a la luz del documento de los evangelios. Ambos representan la autoridad religiosa. Jesús es llevado en la madrugada, antes de la madrugada del viernes, a la presencia de Anás y de Caifás. Ellos harán un juicio y buscarán la manera cómo hacer morir a Jesús. Por ejemplo, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 11, los versículos 49 y 51, es mencionado cada uno de ellos. Hay otra cita juánica, es 18:13. Se mencionan a las autoridades porque serán ellas las responsables de hacer pasar a Jesús a Poncio Pilato. Vemos que el juicio está referido precisamente en relación a la sentencia. Las autoridades israelitas religiosas, el sumo sacerdote, no tenía la autoridad plena para condenar a la muerte. Será importante entonces que sean ellos los que puedan decidir la suerte del reo Jesús de Nazaret. Sin embargo, el Evangelio de Juan nos da un sentido teológico de la presencia de Anás y de Caifás. En Juan capítulo 11, versículo 50, se dice que ellos eran, Anás y a su tiempo Caifás, los sumos sacerdotes de aquel año. Y eso significa el cumplimiento de una profecía. En 11:50 está la famosísima expresión que ha trascendido todo el Santo Evangelio según San Juan. Es preferible que muera uno por todo el pueblo y no perezca toda la nación. Juan hace el comentario de que las palabras del sumo sacerdote se convierten en proféticas. Es decir, en verdad Jesús de Nazaret va a morir por toda la nación. Jesús de Nazaret es el hombre que debe de subir a la cruz para salvar al pueblo con su muerte. Los personajes de Anás y de Caifás son muy importantes en la literatura de los evangelios. Y esto porque, como hemos señalado, ambos representan
la suprema autoridad religiosa de Israel. La autoridad religiosa de Israel era comprendida también como la voluntad de Dios. Por eso, la sentencia que deberán buscar para Jesús se ve también como una respuesta de Dios. En ese sentido, la pregunta importante del juicio que Anás y en su defecto Caifás harán a Jesús de Nazaret está relacionada con la doctrina. Se trata de un juicio religioso, podemos decir, de alto sentido teológico. Los evangelios refieren de que las amenazas que Jesús pueda representar al status quo, a la nación israelita en su énfasis religioso, está en su doctrina, su enseñanza. ¿Cuál es la enseñanza que Jesús está dando? ¿Cuál es la enseñanza que Jesús está predicando? Todo lo llevan a que Jesús explique delante de ellos esa enseñanza nueva del Maestro de Galilea. Dicen los evangelios que llevaron testigos falsos, pero la pregunta fundamental la tiene el sumo sacerdote. Dinos, ¿eres tú en verdad el Hijo de Dios, el Hijo del Altísimo? Esa es la idea central que preocupa al sumo sacerdote de aquel año. ¿Era Jesús de Nazaret en verdad el Hijo de Dios? Los evangelios ponen esta pregunta en las máximas de las representaciones que se habían dado sobre Jesús. Acordemos que había curado en sábado, fue acusado de curar en sábado, de recoger espigas, de predicar en la sinagoga en contra del templo. Pero la máxima de todas las inquietudes que tiene el sumo sacerdote es si en verdad Jesús se proclama el Hijo de Dios. Y allí vemos que en el Evangelio de Juan, como un crescendo, se lleva al final del interrogatorio con esa pregunta. El Jesús que ha aparecido silencioso, Jesús que no ha dicho nada en su defensa, responde esta vez con ese lacónico pero majestático sentido de las palabras: yo lo soy. Y agrega: y verán al Hijo de Dios sentado a la derecha del trono del Altísimo. El sumo sacerdote rompe sus vestidos en señal de haber escuchado una blasfemia y concluye el juicio diciendo que no hay más dudas de que Jesús es reo de muerte. Con la proclamación de que Él es el Hijo de Dios, el sumo sacerdote, Anás, tiene ahí la potestad de decidir el destino de este reo que atenta contra lo más sagrado de la fe: hacerse igual a Dios, creerse de la misma naturaleza de Dios o al mismo tiempo ser a sí mismo Dios. Es por eso que las autoridades religiosas, hoy vistas en la personalidad de Anás y de Caifás, tienen un punto central en el relato y en la teología de la pasión. Jesús muere por haber destruido la integridad de la fe judía, la unicidad de Dios y sobre todo por creerse Hijo de Dios. Deben ser las autoridades que lo consideren, por así decirlo, blasfemo, reo de muerte por haber usurpado lo más sagrado, el santo nombre de Dios. Así pues, vemos cómo en el relato de la pasión los personajes tienen un propósito, tienen un porqué. Anás y Caifás tienen el propósito de servir al proyecto de Dios. Dios tiene que cumplir en su Hijo la finalidad para la cual este Hijo ha sido enviado al mundo. Pero sin duda que también en la autoridad conferida al sumo sacerdote podía eximir de cargos a un reo, que no olvidemos es también judío. Ellos podían haberlo salvado y no llevarlo, conducirlo a la sentencia de Pilato. Es más, en la mañana de este viernes que inicia,
vemos cómo ellos están presidiendo a la turba. Y cuando Pilato pregunta: ¿a quién quieres que le suelte? ¿A Jesús o a Barrabás? Los sumos sacerdotes se han empeñado en distribuir el nombre de Barrabás como el elegido. La relación entonces en este relato de la pasión con sus personajes, hoy en personajes tan importantes para decidir la vida o la muerte, tiene un propósito. El Evangelio de Juan lo ve claro. Ellos deben de hacer lo posible por liberarlo. Pero en la oscuridad del pensamiento de las autoridades del sumo sacerdocio, Jesús representa una amenaza. Y esa amenaza les hace a ellos también responsables, porque deben de conservar la integridad de la fe judía y sobre todo del respeto del único Dios de Israel. Así pues, en los relatos de la pasión, Anás y Caifás van a ir reproduciendo el propósito de la voluntad de Dios. Ellos representan, sin duda, una etapa decisiva para que Jesús viva o para que Jesús muera. Hablamos ahora de unos personajes que son tan interesantes en la historia de la pasión del Señor Jesús, porque son los que, digamos, juegan el papel toral de las decisiones que van a desembocar en la condena del Señor Jesús. Se trata de Anás y Caifás, como ya escucharon anteriormente al Padre Tony, presentando el ambiente propiamente bíblico de estos dos personajes. Partamos de una realidad en el mundo judío de la época del Señor Jesús. Existían sectas, no son lo mismo que para nosotros, que llamamos sectas a grupos que surgen de la nada, sin ninguna tradición, y que asumen tendencias de iglesia que no son propiamente enraizadas, digamos, en una tradición apostólica. A eso le llamamos en general una secta. Pero en tiempos del Señor Jesús, una secta era un conglomerado de personas, un grupo de personas que tenían ciertas tendencias teológicas que los diferenciaban de los demás. La principal secta de la época del Señor Jesús son los fariseos, evidentemente. A los fariseos se oponen los saduceos. Se llaman saduceos porque, siguiendo la tradición que nos viene del libro de los Macabeos y también que nos viene del libro de las Crónicas y del libro de los Reyes, nos encontramos con Sadoc, sumo sacerdote, que cuando el templo es purificado, cuando el templo es renovado a manos de los Macabeos, él es el que asume esa tarea, esa misión sacerdotal. De ahí supuestamente viene el nombre de los saduceos. Ahora bien, vamos más lejos. Los saduceos son los grandes colaboracionistas. No son únicamente los cobradores de impuestos, no son los publicanos como el caso de Mateo, sino estos sacerdotes, sumos sacerdotes, que son de este grupo, son de la secta de los saduceos, que son la gente rica de Jerusalén, que son la gente que tiene el poder económico y al mismo tiempo tienen el poder religioso. A eso súmele el ¿qué? El poder político. Por eso el sumo sacerdote no lo elegían entre los sacerdotes, no lo elegía mucho menos el pueblo, era elegido en tiempos del Señor Jesús directamente por el procurador romano o directamente por las autoridades romanas. Hablemos de Anás, porque Anás es suegro de José Caifás. Entonces, y es además, según el Evangelio de Mateo, el lugar donde primero llevan al Señor Jesús. Cuando es capturado en Getsemaní, lo llevan a casa de Anás. Pero Anás, en el momento en el que llegan al Señor Jesús, ya no es sumo sacerdote, había dejado de ser sacerdote o sumo sacerdote. ¿De dónde viene el nombre de Anás? Bueno, parece ser que es una manera griega del nombre Hanna, o sea, del nombre que más adelante puede ser conocido como Ana. En el mundo nuestro, la abuela del Señor Jesús se llamaba Santa Ana. Para Flavio Josefo, que es un historiador judío del siglo I, importantísimo a la hora de ver los temas históricos de esta época, en las antigüedades judías, así se llaman sus escritos, uno de sus escritos y la guerra judaica, el otro también famoso, llama a Anás Ananos. No le llama Anás, no le llama Hanas, sino que le llama Ananos. ¿Qué es lo que nos dice Flavio Josefo? Porque a él es el que tenemos que referirnos.
que el procurador, que se llama Quirino, coloca en el año 6 o 7 después de Cristo a este Ananos, a este Anás, como sumo sacerdote. ¿Cuándo lo coloca y por qué lo coloca? Anteriormente les había hablado, hablando de otro personaje de la Pasión, cómo cuando muere Herodes el Grande, sus 3 hijos heredan el territorio que él controlaba. En la zona de Judea, la zona donde queda Jerusalén, había quedado en manos de su hijo Arquelao. Pero Arquelao fue un pésimo gobernante, pésimo. No tuvo la astucia de su papá, que para controlar a las masas mandaba a matar gente, sencillamente. Y entonces tuvieron que venir los romanos, removieron a Arquelao, lo quitaron y sencillamente pusieron un procurador romano. Por eso, el área de Jerusalén estaba controlada directamente por un procurador romano. Quintino Varo, Pilatos, Festo, y es decir, hay una larga línea de sucesión. Cuando se da este, digamos, golpe a Arquelao y se le remueve, es cuando justamente en el año 6 o 7 de nuestra era entra Anás. Pero, llegado al año 15-16, entra en conflicto con las autoridades romanas y tienen que removerlo, tienen que quitarlo. Se da una sucesión de 3, 4 sumos sacerdotes, insisto, colocados por los romanos. No tenía nada que ver el pueblo, no había una elección. Además, tengan presente que son saduceos, no son necesariamente levitas, no son de la tribu de Leví, sino que son personas que han comprado ese cargo, que han alcanzado a tener esa posición económica, política y religiosa sencillamente por la influencia de sus familias. Vamos más adelante. Cuando él es removido de su cargo, como les digo, se dan sucesiones de varios personajes. Entre ellos hay uno que es muy interesante porque se llama Alejandro. Y parece ser, según lo que podemos sacar de lo que señala Flavio Josefo y lo que dice el Talmud, es decir, los comentarios al Antiguo Testamento del siglo I antes de Cristo y del siglo I después de Cristo, parece ser que este Alejandro está vinculado con aquel que se menciona también en los evangelios, pero no lo podemos definir completamente. Después de varias situaciones, se elige entonces a uno que se llama Caifasos o José Caifás, que es yerno de Anás, es de la misma familia. José Caifás, según lo que nos había dicho, lo que nos cuenta Flavio Josefo, efectivamente se casó con una de las hijas de Anás y gobernó, o sea, se quedó con el cargo de sumo sacerdote desde el año 18 de nuestra era hasta el año 36. O sea que es un periodo bastante prolongado. Son 18 años como sumo sacerdote. Cuando muere el Señor Jesús, probablemente tengan presente que se trata del año 30 de nuestra era. Jesús muere con toda probabilidad un 4 de abril del año 30. El que es sumo sacerdote, y por eso lo dicen los evangelios, sumo sacerdote aquel año era este señor que se llamaba Caifás. ¿Qué es lo que podemos sacar de todo esto? Se trata de personas, insisto, arribistas, ambos, personas interesadas que han vinculado el poder religioso al poder político, que controlan en base a intriga, que controlan en base a comprar las masas. Por lo tanto, lo que nos dicen los evangelios no está lejos de la realidad. Hay alguno de los autores que nos cuenta que cuando murió Herodes el Grande, el primer Herodes, aquel que quiso matar al niño Jesús cuando estaba pequeño, él, como sabía que nadie lo iba a llorar porque nadie lo quería en Israel, mandó a traer al Herodión, al lugar, al patio, el palacio donde él vivía, a todos los hijos primogénitos, a los mayores de todas las familias principales de Israel. Y de entre esos estaba José Caifás, que no murió porque no cumplieron con la orden que dio Herodes. ¿Qué podemos decir después de la muerte del Señor Jesús? ¿Qué pasó con Anás y con Caifás? Bueno, según lo que nos dice el Talmud, vuelvo a insistir, son los comentarios de los rabinos del siglo II, los fariseos que sobreviven a la catástrofe, hay que recordar que en el año 70 de nuestra era, las tropas romanas
sofocaron una rebelión en Judea que terminó con la destrucción completa de Jerusalén. De Jerusalén lo único que quedó es lo que hoy conocemos como el Muro de los Lamentos. Los escritores posteriores a esa época condenaron a la familia de Anás. En el Talmud está considerada como una familia maldita, así de sencillo, una familia maldita, al punto que fueron desechados de la lista de las genealogías dentro del mundo judío. Otro dato interesante que nos puede servir en nuestra reflexión durante esta Semana Santa, porque estoy seguro que más de alguno pudo haberlo leído en su momento. En el año 1990, algunas excavaciones que se dieron en los alrededores de Jerusalén dieron con la tumba de Caifás, con la tumba, el mausoleo de la familia de Caifás. Y pues parece ser, según los datos forenses, que murió de una enfermedad, de un cáncer horrible que lo fue consumiendo. En los evangelios apócrifos, en los libros que se escribieron, insisto, en el siglo II, siglo III, siglo IV, que querían llenar algunos vacíos porque no teníamos noticias de absolutamente nada de lo que les pasó a ellos, pues lo volvieron casi en la misma sintonía que Judas, condenados completamente. Y según lo que nos dicen los apócrifos, los Hechos de Pedro, el Apocalipsis de Pedro, el protoevangelio de Santiago, nos cuentan que murieron de manera cruel. Incluso hay uno de los evangelios apócrifos, insisto, que cuenta que ambos, Anás y Caifás, murieron envenenados. ¿Qué podemos sacar de este dato histórico al final? Bueno, que yo creo que todos tenemos que aprender que cuando se nos coloca en alguna responsabilidad y en una tarea, es para hacer el bien. Porque hay muchos modernos Anáses y Caifases en nuestro mundo que pretenden combinar el poder político con el poder religioso para oprimir. Y terminan haciendo realidad eso que el mismo Caifás dijo: conviene que muera un hombre por todo el pueblo. Lamentablemente a veces termina siendo que son pueblos enteros los que terminan muriendo por un hombre o por una mujer. Cuando leemos los Santos Evangelios, en cualquier época del año, y particularmente durante la Semana Mayor, la Semana Santa, encontramos algunos personajes que atacaron al Maestro Jesús. Pienso en particular, en el día de hoy, en Anás y Caifás, sumos sacerdotes, el uno primero, Anás, y posteriormente va a llegar su yerno Caifás. Y rápidamente hay una tendencia nuestra de ver en ellos, pues, los enemigos del Señor, que ciertamente lo fueron, pero nosotros empezamos a señalarlos como los chicos malos. Y no solo ellos, sino a cualquiera que en algún momento haya tenido algún momento de flaqueza. Por ejemplo, el mismo Pedro, que llegó a negarlo, y uno dice: qué barbaridad, ¿cómo es posible, Pedro? ¿Qué has hecho? O los dos discípulos que quieren sentarse uno a la izquierda y otro a la derecha. O sea, quieren estar en el poder, con el poder, tener poder. O Tomás negando al Maestro, diciendo: si no veo sus llagas y meto en ellas mi dedo y mi mano en su costado, no voy a creer, etcétera, etcétera. Y rápidamente decimos: esos son los villanos de la Biblia. Y cuando uno dice estos villanos, pues rápidamente se está alineando ¿con quién? Pues con los buenos. Tenemos muy buena opinión de nosotros mismos y los malos son ellos. Y nosotros deberíamos tener un poquito más de humildad. Pero hay lecciones que aprender también de estos personajes, sea que en un momento de debilidad, estando realmente comprometidos con su maestro, pudieran haber fallado, sea que de manera sistemática, como parece ser, que es el caso de Anás y Caifás, hayan perseguido al Maestro. Yo entiendo que la cosa empezó primero así con ciertos rumores que llegaban a Jerusalén, de que por allá, por Galilea, venía un tal Jesús y venía predicando. ¿Y cómo es eso de que predica? ¿Cómo es eso que habla acerca de las cosas de Dios sin que nosotros hayamos dado autorización?
Eso ya de suyo era un atentado contra su propia autoridad. La cosa se pone peor cuando les llega de que encima hace milagros. Y no cualquier milagrito, milagros en serio. Y hasta como que ha resucitado gente. Ah, caray. Y luego que le siguen multitudes y expresan que él habla con autoridad. Y cuando dicen, este sí habla con autoridad, casi están diciendo, nosotros somos sacerdotes, nosotros dirigentes del pueblo, como que alguna gente ya no cree en nosotros o dicen que hablamos con menos autoridad que este. Y entonces utilizan algo que más o menos es una vía legítima, le mandan a decir o le dicen directamente a través de algunos, mire, mejor no hable, cállese, le prohibimos hablar, le prohibimos predicar, le prohibimos tener discípulos. Pero parece ser que el maestro no hace caso. Y la cosa se agrava cuando Jesús ya se permite ciertas críticas, algunas un poco mordaces, contra fariseos, saduceos, contra los escribas, etc. Y les reprocha hipocresía, mal comportamiento, ponerle cargas al pueblo mientras que ellos no son capaces de seguirlas, etcétera, etcétera. Ni qué decir del episodio de los mercaderes del templo y cómo las mesas de los cambistas fueron derribadas. Entonces, todo eso es considerado un atentado y ellos se sienten particularmente afectados al punto de que ya planean encerrarlo primero y luego mandarlo a matar. Y entonces ya escogen la vía ilícita, vamos a sobornar, vamos a darle plata a Judas, plata a los que van a ser testigos contra Jesús en un determinado juicio, y vamos también entonces a recurrir al poder de Roma. Un poder que estaban ellos muy cerca de él, por cierto. Si uno lee la historia, por ejemplo, con Flavio Josefo, va a descubrir de que Anás y Caifás duran más de 15 años siendo sumos sacerdotes cada uno, mientras otros duraban meses o un año o dos a lo sumo. Había que estar muy bien relacionado con los romanos. Y yo digo, Anás y Caifás son los primeros que se lavan las manos y le pasan la pelota a Poncio Pilatos. Anás, que es el primero que interroga al Señor, le pide cuentas. El maestro responde, pues yo he hablado en público, todo el mundo sabe, no me he escondido. Después viene el turno de Caifás, donde lo conmina en nombre del Dios vivo a decirle si él es realmente el que dice ser, y Jesús entonces lo declara. Todo esto, esa conducta que después va a seguir, se va a tratar de ocultar lo de la resurrección, y primero hasta pusieron guardas ahí del templo. Luego se va a perseguir a la primera iglesia. La primera persecución no es romana, la primera persecución es judía. Se persigue en Jerusalén, en Samaria, en Galilea, en Tiro y Sidón, el actual Líbano o la actual Siria, Damasco. Recuerden que Pablo iba hacia allá y se mata a Esteban. Y más tarde se va a matar a Santiago, el primer obispo de Jerusalén. Y Pablo ciertamente debe tener autorización de ellos para perseguir. Y nosotros decimos, pero ¿qué es esto? ¿Qué barbaridad? ¿Qué gente más necia? No entiende. ¿Qué pícaros que son? ¿Qué malos que son? Ajá, muy fácil señalar. ¿Y nosotros qué? Nosotros que también hemos caminado con el Señor, nosotros que fuimos bautizados y educados en una familia cristiana, que hemos oído tantas veces el sermón de la montaña, las parábolas del Señor Jesús, y sabemos cuál es el camino del bien, a que a veces hemos seleccionado qué partes del Evangelio son para nosotros más convenientes y qué partes son más demandantes y mejor tenerlas ahí de lejitos. O quizás somos cristianos de vez en cuando me caso, cuando hice la primera comunión, cuando un amigo hay que enterrarlo, ahí voy a la iglesia y el resto no me acuerdo. O somos de esos cristianos de domingo
muy formales, porque ellos también, Anás y Caifás, eran formalistas, respetaban los códigos, respetaban toda aquella legislación engorrosa que habían hecho y se olvidaron de lo esencial. Nosotros también a veces nos olvidamos de lo esencial. Cumplimos nada más por cumplir, casi por hábito. Y vamos a misa los domingos, pero el resto de la semana, si te vi, no me acuerdo. Entonces yo creo que hay que reflexionar un poco, hay que pedirle al Señor ese corazón, un poco de carne, hay que tener más humildad y darnos cuenta que nosotros también en gran parte de nuestra vida hemos sido chicos malos, si es que todavía no lo seguimos siendo. Pero el Señor en su misericordia también tiene un momento de piedad y al fin y al cabo no fueron los judíos que lo mataron, fuimos todos nosotros a lo largo de la historia y todos los que vienen detrás de nosotros, y Él murió por todos nosotros, pecadores. Por lo tanto, cuando leamos la Sagrada Escritura, cuando recordemos esos episodios con Anás, con Caifás y con esos otros que son los villanos de la Biblia, tenemos que meditar más profundamente y ver, ¿he hecho yo algo por el estilo? ¿Realmente estoy comprometido en la defensa del Señor Jesús? ¿O he perseguido también a su iglesia? A lo mejor entonces he tolerado que otro la persiga. A lo mejor he tolerado que se hable mal del Santo Padre, de los obispos, de los sacerdotes. Algunos ciertamente quizá han sido débiles y han fallado y son pecadores. Otros son santos y son los más, y nosotros los conocemos y a veces no alzamos nuestra voz, sino que más bien sumamos nosotros nuestra voz a repetir críticas y a lo mejor chismes sin fundamento, sin que a nosotros nos conste nada. Esta Semana Santa y estos relatos son muy propicios para que pidamos un poquito de humildad, para que nosotros también nos veamos reflejados en estos que estoy llamando por el día de hoy villanos de la Biblia, para ver entonces si nuestra conducta se parece más a la de ellos que a las santas personas que aparecen en el relato bíblico. Y deberíamos acabar haciendo profunda meditación y profunda oración. Señor, tú que has muerto por mí, dame la humildad de reconocer que yo también soy pecador y que quiero participar de tu gloriosa resurrección.